Seguimos en Venezuela porque el Parlamento podría declarar la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. Según expertos juristas, tras haber vulnerado las competencias del Poder Legislativo previstas en la Carta Magna, Maduro habría violado la Constitución al suspender la decisión del Pleno Legislativo de imponer una moción de censura contra uno de sus ministros. Mayra, saludo. Me dio una gran alegría porque Nos acompaña José Vicente Haro, abogado experto en Derecho Constitucional. Nos acompaña desde la capital venezolana, Caracas. José Vicente, una buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Saludos a la audiencia de NTN 24 en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el Caribe. Puntualmente, ¿qué artículos de la Carta Magna de la Constitución violó Nicolás Maduro? Puntualmente, Nicolás Maduro, al desacatar la moción de censura que ha dictado la Asamblea Nacional en contra del ministro de Alimentación, viola los artículos 187, numeral 10, 240 y 246 de la Constitución. Tres disposiciones constitucionales que son muy claras. Una vez aprobado el voto de censura, automáticamente queda destituido, removido del cargo el ministro sobre el cual recaiga el voto de censura. En este caso, Nicolás Maduro se ha negado a cumplir con esa moción o voto de censura y nombrar otro ministro en esa cartera y además, por si fuera poco, ha emitido un decreto dejando sin efecto o difiriendo cualquier tipo de efecto jurídico de cualquier moción de censura contra cualesquiera de sus ministros, con lo cual está suspendiendo los efectos de tres disposiciones constitucionales, es decir, desacatando, desconociendo la aplicación y vigencia de tres artículos importantes de la Constitución. Ahora, José Vicente, para que nuestra audiencia entienda este tema, ¿qué implica que la Asamblea declare la responsabilidad política de Maduro tras haber violado la Constitución? Si la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, como lo atribuye y se lo señala el artículo 222 de la Constitución, declara la responsabilidad política de Nicolás Maduro por violación flagrante y directa de la Constitución, la Asamblea Nacional puede pedir e iniciar los trámites para la destitución del presidente Nicolás Maduro. Así está previsto en el artículo 222 de la Constitución, puede exigir y requerir esto al Poder Ciudadano, puede además canalizar esta solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia porque de conformidad con el artículo 233 de la Constitución es competencia del Tribunal Supremo de Justicia la destitución del presidente de la República en casos como este, es decir, en los que se determine la responsabilidad política de un alto funcionario, en este caso el presidente de la República. En el contexto que está Venezuela hoy, a pesar de que el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo de Justicia no son independientes, es muy importante que la Asamblea Nacional declare esa responsabilidad política, porque allí se estaría demostrando una vez más que están dados los supuestos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, es decir, que hay una grave quebrantamiento del orden constitucional venezolano, una grave violación del orden constitucional venezolano que afecta gravemente el sistema democrático venezolano, conforme lo señala el artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática, y que da mérito y hace procedente la aplicación de esa carta en el caso venezolano. Fíjate, José Vicente, en su momento Nicolás Maduro pues argumentó, se escudó esa decisión en el decreto de emergencia económica que está vigente. Te pregunto, ¿tenía esa facultad para hacerlo? En modo alguno. El decreto de emergencia económica no permite, en modo alguno, no establece en ninguno de sus artículos, de sus considerandos o de su fundamentación, no establece facultad alguna para que el presidente de la República suspenda la aplicación de artículos de la Constitución o para que el presidente de la República suspenda los efectos de mociones de censura contra sus ministros. El decreto de emergencia económica se refiere a facultades de carácter económico que se ha atribuido al presidente de la República, y si bien hemos señalado que el decreto es inconstitucional por muchos otros aspectos, sobre esto guarda total silencio, de manera que no es el decreto de emergencia económica un fundamento válido para esta decisión del presidente de la República de incumplir el mandato constitucional que tiene claro y definitivo
de nombrar otra persona en el Ministerio de Alimentación y cumplir con lo que es la moción de censura decretada por el Parlamento venezolano. Te escucho decir que la Asamblea Nacional, que ahora es de mayoría opositora, podría solicitarle al Poder Ciudadano, al Tribunal Supremo de Justicia, incluso la destitución de Nicolás Maduro por haber violado la Constitución. Esto no pasa porque sabemos que pasa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera ser, siempre lo he dicho en este espacio de la tarde y en la tarde, fin de semana de NTN 24, pareciera ser la verdadera asamblea del chavismo, de la llamada Revolución Bolivariana. Ahora, cuando el Poder Ciudadano ve que el presidente viola la Constitución, cuando los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ven que Maduro viola la Constitución y no hacen nada, ¿se convierten en cómplices? ¿Se queda allí ese acto? ¿Pudiera ser juzgado más adelante? Sin duda. En Venezuela, toda violación de la Constitución por parte de funcionarios públicos acarrea su responsabilidad política, y esa responsabilidad política puede determinarse durante el ejercicio de ese funcionario público en su cargo o posteriormente habiendo abandonado esos cargos. De manera que cualquier tipo de complicidad por parte del Poder Ciudadano, por parte de la Sala Constitucional o del Tribunal Supremo de Justicia en conectar esta violación flagrante de la Constitución por parte del presidente Nicolás Maduro al no tramitar o no darle trámite a un juicio de responsabilidad política instado por la Asamblea Nacional luego de determinar esa responsabilidad en el seno de la Asamblea Nacional, sería pues una causal para que esos mismos funcionarios del Poder Ciudadano, del Tribunal Supremo de Justicia, puedan ser responsables políticamente y puedan ser juzgados en un futuro. ¿Qué futuro tiene un país, José Vicente? Ya te lo pregunto como venezolano, más allá de jurista, experto, constitucionalista. ¿Tiene un país donde pues prácticamente el poder ejecutivo desconoce el resto de los poderes, o al menos el legislativo, donde se representa además la voluntad popular como tal? Porque si sacamos cuentas, el Tribunal Supremo de Justicia es nombrado por la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional pareciera estar atada de manos, el país sigue sumergido en una crisis. ¿Qué futuro tiene el país cuando los venezolanos, además de no conseguir alimentos, medicinas, tampoco consiguen justicia? Sí, estos efectos, efectivamente, como tú lo señalas, en el ciudadano, y te lo digo como venezolano, como ciudadano, genera un descontento y una sensación de impotencia terrible. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a algunos venezolanos, lamentablemente, a tomar la justicia por sus propias manos. Cuando ven que no hay justicia, cuando ven que no se cumple la Constitución, cuando ven que no se cumplen las leyes, entonces se dan fenómenos como los que hemos visto recientemente en Venezuela de los linchamientos. Es decir, los ciudadanos acuden directamente a la fuerza y por sus propias manos ejecutan, linchan a un delincuente porque ven que el Estado no hace nada para resolverles el problema de seguridad ciudadana. O ocurren los fenómenos de saqueos o conatos de saqueos que alteran el orden público y que de alguna manera afectan la propiedad de empresarios que están cumpliendo con la labor en medio de las circunstancias de vender alimentos, de vender medicinas. Y este tipo de situaciones entonces generan una anarquía, un estado de cosas que no es conveniente para una sociedad, que no es la que debe propiciar un Estado, que no es la que deben propiciar los poderes públicos. Los poderes públicos, todos, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, Presidente de la República, Poder Ciudadano, obviamente CNE y Asamblea Nacional, deben cumplir y hacer cumplir la Constitución. En la medida que no den el ejemplo, en la medida que no lo hagan, entonces los ciudadanos buscarán formas para hacerla cumplir, y esto puede ser el detonante de situaciones no deseables en Venezuela, que ya hemos visto han ocurrido aisladamente en algunas regiones del país. Un país que sin duda se le escapa de las manos al gobierno revolucionario en Venezuela, por supuesto. José Vicente Haro, abogado especialista en Derecho Constitucional, mil gracias por acompañarnos esta tarde, José Vicente, un placer. Saludos, Carlos, un placer. Hasta la próxima.